Te invito a tomar tu Biblia y vamos a entrar a la palabra de Dios juntos esta mañana. La verdad es un privilegio entrar a la palabra y ver lo que Él dice. Estaba viendo algunos de los versos que hablan de la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Los dos versos están hablando de cómo la palabra es algo que no se queda en el pasado. La palabra de Dios es algo que aplica hoy en día a nuestras vidas. Hoy en el 2020, en el mes de abril, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa y nos habla la verdad de Dios el día de hoy. Isaías 48 dice, la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Las palabras de Jesús las encontramos aquí. Entonces es un privilegio ver las palabras que Dios nos habla hoy. Y qué padre que estás aquí con nosotros. Vamos a orar. Y luego vamos a hablar el día de hoy acerca de vino y odres. Vino y los cueros en donde guardaban ese vino. Y algunas palabras que Jesús habló acerca de este tema. Y unas palabras que tienen que ver con nosotros hoy en día, en este 2020. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, que estamos en un medio un poco diferente. Estamos en nuestras casas, en diferentes lugares, viendo esto a través de internet y muchos con deseos de estar aquí en Casa Kairos, Señor. Pero por las situaciones que hay, estamos aquí aprendiendo y viendo y enfrentando muchas situaciones nuevas, Señor. Dios, sabemos que tú estás en control. Tú eres Dios soberano, Dios. Sabemos que tu palabra es viva. Tu palabra es vida para nosotros, y luz, y comida, y aliento, Señor. Yo pido que tú bendigas este tiempo que vamos a estar hablando y viendo y escuchando tu palabra hoy en la mañana. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. ¿Por qué no abres el libro de Lucas capítulo 5? En Lucas capítulo 5 vamos a ver un tiempo en el ministerio de Jesús, temprano en el ministerio de Jesús. Y Lucas capítulo 5, Jesús, se acercan unas personas con Jesús y le van a hacer una pregunta. Ahora Jesús, mucha gente sabía quién era para este tiempo, porque Él ya estaba dándose a conocer. ¿Por qué? Porque hacía milagros. Si hay alguien que puede hacer milagros, alguien que puede sanar a alguien que puede hacer algo que no has visto, va a empezar a llamar la atención. La otra cosa es que Jesús hablaba y predicaba y enseñaba la palabra con poder, con autoridad. Y eso también la gente miraba y podían ver que Jesús tenía algo que venía de parte de Dios, algo especial que venía de parte de Dios. Y entonces la gente conocía y hablaban y escuchaban de Él. Pero también generaba preguntas, como la que vimos y la que vamos a ver el día de hoy. En Lucas 5, verso 33... En Lucas 5, verso 33, le dijeron así, o dice así. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? O sea, la pregunta es, Jesús, los discípulos de Juan están ayunando y están orando. Los discípulos de los fariseos también, pero los discípulos tuyos están comiendo a cada rato, están comiendo. Y no los vemos ayunando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? La verdad es que yo creo que pudiera haber abarcado más. Había muchas cosas de Jesús que les hacía preguntar ¿qué estaba haciendo Jesús? Y eso era uno, el ayuno. ¿Por qué no ayunaban sus discípulos?
Pues para entender la situación debemos entender que Jesús hacía olas en esa comunidad. No había manera que no notaran quién era Jesús, porque Él enseñaba la palabra, pero distinto, hablaba con autoridad, con poder, hacía esos milagros que habíamos mencionado. Él profetizaba cuando se acerca a la mujer, que la mujer samaritana, cuando se acerca con ella en el libro de Juan, el capítulo 4, se acerca con la mujer samaritana y está platicando con ella, y Jesús sabía todos los detalles de su historia, de sus esposos, de su historial, y Él se los decía, y ella, después de tener un tiempo con Jesús, dice: ¿eres un profeta? Yo creo que se preguntaba: ¿quién es este que sabe todo de mí? Y fue y le contó a la gente, y se fue corriendo la voz. Jesús estaba haciendo olas en esa comunidad, y la gente estaba escuchando de Él, y era evidente que Jesús venía de parte de Dios. Sin embargo, Jesús era tan diferente a lo que estaban impuestos. Ellos conocían a los fariseos, a los hombres religiosos de su tiempo, las disciplinas que ellos hacían, las oraciones que ellos hacían, los ayunos que ellos hacían, la estructura religiosa de ese tiempo. Ellos lo conocían, y Jesús era punto y aparte, algo muy distinto. Entonces se preguntaban: ¿qué es lo que está pasando? Para ellos Jesús era tan diferente. Una vez que Jesús se topa con un hombre enfermo en el día sábado, el día de descanso, Jesús sana al hombre enfermo. Y eso era controversia. ¿Cómo que lo sanó? Si tiene que decir, ese día no tienen que hacer nada, les habían enseñado. ¿Y cómo puede hacer eso? Y chocaba con las tradiciones que ellos tenían. Jesús también una vez defendió a una mujer pecadora, y ya la iban a apedrear, y Él intervino. Y la gente: pues, ¿qué está haciendo? ¿Quién es este? ¿Por qué es tan diferente? Ni te digo, Jesús se juntaba con pecadores. ¿Cómo puede ser? Si ellos sabían que no te tienes que juntar con ellos, y Jesús se juntaba con pecadores. Habían tantas cosas que hacía Jesús que les hacía preguntar: ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? En los versos anteriores de las que estamos leyendo en Lucas 5, en tu casa después puedes ver que los versos anteriores es cuando Jesús llama a Mateo, Leví, lo llama para ser su discípulo, su seguidor. Pero ¿quién era Mateo? Mateo era, y ni lo quiero decir, Mateo era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos. ¿Y qué era un cobrador de impuestos? Pues para ellos era un ladrón. Era alguien que robaba, era tranza, hacía trampa, era un traicionero. ¿Por qué era traicionero? Porque los romanos habían tomado el control y ellos habían conquistado al pueblo, y ellos cobraban impuestos. Y ahora un judío, Mateo, que es judío, trabaja para los romanos cobrando impuestos. Y tenían fama los cobradores de impuestos cobrar un poco más y quedarse con lo que sobraba. Y se hacían ricos. Y pues, ¿cómo crees que pensaba la gente de ellos? No los querían. Y Jesús llama a un cobrador de impuestos para ser su discípulo. Se preguntaban: ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué lo hace? Jesús hacía cosas muy diferentes. Tenía personas y se juntaba con gente que la gente religiosa de su tiempo nunca se hubiera juntado. Jesús era diferente, pero la verdad es que solo rascaban la superficie del cambio que representaba Jesús. Era un cambio nivel global, la verdad. Jesús traía con Él algo que iba a cambiar el mundo entero. Iba a marcar la historia. Y el mundo se conoce como el antes de Cristo y el después de Cristo, porque cuando Cristo llega cambia todo, y ellos estaban precisamente viviendo ese momento de cambio radical y ni se daban cuenta. Notaban que Jesús era diferente, pero ni rascaban, o sea, apenas por encima la superficie de los cambios que Él traía. Nivel global, nivel histórico, el mundo material y también el mundo espiritual. Jesús traía un nuevo pacto con Él. El mundo que ellos habían conocido por miles de años
cambiaba enfrente de sus ojos. Por eso le hacen la pregunta, ¿qué onda Jesús? ¿Por qué no eres como ellos? Como los fariseos, la gente que conocemos. ¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué no eres como ellos? ¿Por qué no ayunan tus discípulos como los de Juan y como los fariseos? Pues a veces es poquito fácil confundirnos poquito, porque hoy en día cuando hablamos de los fariseos, se usa quizás en el cristianismo como una broma, un insulto, ¿no? Ay, hermano, fariseo. ¿Qué quiere decir eso? Pues hoy en día a lo mejor damos a entender, hipócrita, no seas fariseo, no seas hipócrita, no seas fariseo. Y entendemos esto así. Debemos entender que antes no era así. La verdad, los fariseos no eran los malos de la película hace mucho tiempo. Ya para el tiempo de Jesús habían cambiado algunas cosas, y el fervor con la que ellos empezaron su movimiento la habían cambiado por una superficialidad, y la pasión que tenían por la palabra de Dios y por honrar a Dios lo cambiaron por los aplausos de la gente y cosas, y empezó a ser algo superficial, algo con mucha disciplina, pero algo sumamente superficial, su manera de buscar a Dios. Al principio no era así. Ellos iniciaron, o creen los historiadores, que los fariseos empezaron como más o menos en el año 300 antes de Cristo. Fue después de que llegó Alejandro el Grande, conquistó a mucho del mundo conocido en aquel entonces, y los hombres que siguieron después de Alejandro el Grande reinaban por grandes áreas del mundo, incluyendo el área donde estaban los judíos. Y una estrategia que implementó Alejandro el Grande, una de las metas que él tenía, era que la cultura griega fuera la cultura que se esparciera por todo el mundo. Y esto los historiadores hablan como la helenización, cuando querían hacer conocer y que todo el mundo aceptara la cultura secular griega. Y entonces cuando llega este concepto de que quieren que los judíos abandonen los conceptos que ellos seguían y que la mezclan con nuevas ideas seculares, populares, modernas de la helenización, algunos judíos lo hacen su mezcla y abandonan unas cosas de la palabra y otras cosas se van con los conceptos griegos, y empieza a ver esto más o menos en este tiempo entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los 400 años, entre ese tiempo es cuando empieza a suceder esto. Y lo que provoca es que algunas de las personas que querían honrar a Dios, lo que ellos hicieron es que ellos vieron que las personas estaban aceptando costumbres paganas y conceptos que venían de los griegos, y estaban abandonando la palabra. Entonces les nace un celo, un deseo de honrar a Dios como se debe de ser, de regresar a sus bases, y empieza un fervor, pudiéramos decir, de seguir la palabra de Dios, y empiezan a seguir la palabra de una forma como ellos miraban real. Entonces ellos querían ayunar, y ellos querían orar, y ellos querían honrar a Dios y seguir sus reglas y seguir la ley de Moisés. Y allí iniciaron los fariseos. ¿Y qué pasó? Inició con tal vez un ayuno donde ellos dejaban de comer, y porque dejaban de comer se les empezaba a ver pálida la cara, ¿no? Y porque se veía pálida la cara, también lo que hacían, porque estaban orando con todas las fuerzas y rasgaban su ropa en su oración, porque oraban desde el corazón estos hombres, por el deseo que tenían de honrar a Dios. Y estos hombres rasgaban sus ropas y se ponían pálidos por tal vez la desvelada y el hecho de que no estaban comiendo, y así ayunaban, buscaban a Dios. Pero pasaron los años y 10 años y 20 años y 50 años y 100 años y 200 años, y las prácticas de los fariseos empezaron a hacerse más superficiales. Y ya para el tiempo de Jesús, los fariseos, aunque la ley de Moisés indicaba que ayunaran una vez al año,
Estos hombres ya lo agarraban como una disciplina, como una regla, como una nueva ley de que ellos iban a ayunar varias veces a la semana. Y en vez de que estuviera quebrado el corazón y todo este fervor, lo que hacían en el tiempo de Jesús, decía uno de los comentaristas que estaba viendo al estudiar eso, algunos se pintaban, fíjate, se pintaban el rostro blanco. ¿Por qué? Para verse pálido. Y se pintaban el rostro blanco y ellos rasgaban sus ropitas para que cuando salieran a la calle se viera que estaban ayunando con todo. Pero sin embargo era simplemente pintura. Y era algo totalmente superficial. Los fariseos no siempre habían sido lo que eran cuando ya llega el tiempo de Jesús. En ese momento batallaban con la superficialidad. Y ellos, pero como la gente conocía a los fariseos, ellos conocían sus prácticas y los miraban como las prácticas correctas. Así que no entendían por qué Jesús no hacía lo que hacían los fariseos. Estaban en un tiempo ellos enfrentando cambios cuando todo lo que ellos conocían estaba cambiando con la llegada de Jesús y ellos no sabían qué tan profundo era ese cambio. Y hoy en día nosotros los cristianos estamos también enfrentando un tiempo de cambios, un tiempo de retos, un tiempo de solucionar problemas de formas muy distintas. Jesús lo que les sigue diciendo para contestar su pregunta en Lucas capítulo 5, Él dijo, primero voy a regresar al verso que leí, 5:33, y de ahí lo voy a seguir poquito. Dice en el 5:33, cierto día algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia. Igual que los discípulos de los fariseos, ¿por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Y luego Jesús contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado, entonces sí ayunarán. Debemos entender que Jesús no está en contra del ayuno, nunca lo estuvo. Jesús estaba a favor del ayuno. Solo que Él decía que un día iba a llegar el momento para ayunar. Que ahorita, que cuando los discípulos estaban con Jesús, no era el momento para estar de luto. O para estar ayunando de esa forma, como lo hacían los fariseos. Luego voy a brincar al verso 37. Jesús les dijo así, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues decían, el añejo es mejor. Cueros, vinos, ¿de qué está hablando? Está hablando de vinos y cueros. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, es que en aquel entonces con Jesús más gente conocía el proceso de cómo ellos elaboraban el vino. Ellos usaban cueros y echaban el vino cuando lo iban a hacer. Bueno, echaban lo que extraían de las uvas adentro de una forma de una bolsa hecho de cuero. Y luego el vino ahí se fermentaba y usaban cuero porque cuero podía expander, podía crecer cuando empezaba el proceso de fermentación. No se rompía la bolsa. Entonces por eso usaban cuero. Pero ¿qué pasaba si ya tenías un cuero, hiciste vino y tienes el cuero ahí y lo quieres volver a usar? ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba al tratar de volver a usar ese cuero es que vuelves a echar lo que extraes de la uva, pero ahora sí por segunda vez cuando empieza a fermentar, como ya se había estirado esa bolsa, ahora por la segunda vez cuando lo usas, trataba de fermentarse y crecer, y lo que hacía es que rompía el cuero y se perdía el vino y se perdía ese cuero. Entonces si querías hacer vino, ¿qué es lo que ocupabas? Si tenías vino nuevo, ocupabas un odre nuevo, una bolsa de cuero nuevo para poner este vino nuevo para que se fuera fermentando y que pudiera expandir en un cuero nuevo.
¿Y cuál es el significado? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? ¿Qué es lo que les quería dar a entender con esto de los vinos y de los cueros? Lo que les decía Jesús es que las cosas nuevas que Él traía, el vino nuevo que Él traía, los cambios y todo lo que Dios estaba haciendo, requería, para poder recibirlo, requería que fuéramos renovados. Cuando Él habló con Nicodemo, les dijo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿y cómo haces eso? ¿Cómo me puedo renovar para estar listo, para poder adaptarme y cambiar con las cosas que tú estás trayendo a mi vida? Pero ¿cómo puedo hacerme nuevo? Pues gracias a Dios, Dios es el que hace esta obra en nosotros. Dios es el que viene y Él es el que nos cambia. Y nosotros venimos a Dios totalmente rotos, no somos dignos de nada, no somos merecedores, no llegamos a la iglesia porque somos personas muy buenas, llegamos porque ocupamos de Dios y luego Dios hace su obra cuando Él nos toma y Él nos empieza a renovar para poder recibir lo que Él trae. Todo lo que describe el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, autodisciplina, todas las cosas que habla Dios de lo que Él quiere hacer con una persona, describe a un hombre que definitivamente no somos yo, o no soy yo y no eres tú tampoco. Porque está describiendo Dios el lugar a donde nos quiere llevar. Pero lo padre y lo suave y lo maravilloso de Dios es que Él es el que hace esta obra de renovación y nos va cambiando y nos va trayendo y nos va convirtiendo en lo que Él quiere, en un odre nuevo, en una persona listo para recibir lo que Él trae. Entonces, el significado, Dios quiere que o nos enseña que tenemos que cambiar para poder recibir lo que estamos viendo. Gracias a Dios, Él es el que hace la obra. ¿Y hoy qué? Nosotros hoy en día estamos también viendo un tiempo de cambio, un tiempo de cosas nuevas. Dirían unos, un tiempo de crisis. Y se me hace tan interesante mi hermano y su esposa, lo que es mi cuñada. Ella vivió en Japón y ellos hablan un poco de Japón. Y él una vez aprendió un poco de japonés. Les gusta aprender japonés y hablar y conocer a gente. Y me estaba hablando que la palabra crisis en japonés se pronuncia algo parecido a kiki en japonés. Es curioso porque lo escriben con dos palabras. Usan dos caracteres para escribir crisis. Y toman el carácter que representa peligro y toman el carácter que representa oportunidad y los juntan. Y estos dos caracteres juntos significan crisis en japonés. Kiki, peligro y oportunidad. Y es lo que vivimos hoy. Un tiempo de crisis, un tiempo de oportunidad. ¿Por qué un tiempo de oportunidad? Deja decir nomás algunos pensamientos acerca de este tiempo de oportunidad, del trabajo que Dios está haciendo en nosotros para renovarnos en este tiempo, para poder enfrentar y recibir todo esto. Entonces voy a hablar por qué son tiempos de oportunidad. ¿Por qué este tiempo que estamos enfrentando es un tiempo de oportunidad? Bueno, primero, porque sabemos nosotros que Dios no desperdicia los tiempos de prueba que vivimos los cristianos. Y si ese es un tiempo de dificultad, de dolor, de pérdida, de cualquier cosita que pudiera ser, cualquier cosa que pudiéramos enfrentar en este momento, nosotros tenemos la certeza que Dios lo usa para lograr lo que Él quiere. Este es un tiempo de oportunidad para poder aprender lo que Dios quiere trabajar y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Unos oran y dicen: Dios, ayúdame a creer, ayúdame a tener confianza en ti, a confiar en ti. Cuidado
con esa oración. Tal vez, hermano, si tú oraste, si le dijiste, Dios, ayúdame a confiar en ti. ¿Qué hiciste, hermano? Mira nomás. Fíjate que Dios a veces trae cosas y nos ayuda en momentos cuando no lo esperamos. Nos puede ayudar y Él puede obrar algo y nos puede enseñar cosas que nos sirven. Y esos tiempos son tiempos de oportunidad para que Dios nos enseñe y Dios trabaje en nosotros. Otra manera, ¿por qué es un tiempo de oportunidad? Porque al ser sacudidos podemos valorar y podemos pensar. Cuando llega algo que mueve las cosas, las cosas a como estamos impuestos y todo empieza a cambiar. Y como un terremoto llega y sacude todo, las estructuras a las que estamos impuestos a tener. Tenemos la oportunidad para evaluar, para pensar y considerar ciertas cosas. Como, por ejemplo, ¿qué es mi caminar con Dios? ¿Qué significa ser un cristiano? Para mí ser cristiano significaba ir a cierto lugar una vez a la semana. Pues eso ya ni es opción, no nos dejan salir. ¿Qué es ser cristiano? Para mí pudiera haber sido ir y estar sentado en un lugar escuchando algo que ver con un lugar específico. Pues ¿cómo? O tal vez el cristianismo era algo que hacíamos cierto día de la semana. Era algo que teníamos, era nuestro domingo, ¿no? El cristianismo es cuando nosotros dábamos, por decir, el cachito de nuestra vida que le pertenecía a Dios. El domingo ahí estaba y ya, porque ya le dimos su domingo, ahora el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, esos son míos, pero el domingo es de Él. Si el cristianismo era un día de la semana, yo ya ni sé ni qué día de la semana es. O sea, ya pierdo cuenta del tiempo. O sea, ¿qué era el cristianismo? Para mí, ¿qué es lo que significaba? ¿Qué era la adoración? ¿Qué significaba? Y nos da una oportunidad de tomar un momento y pensar y considerar qué es todo esto, qué es lo real. Porque es tan fácil criticar a los fariseos porque eran superficiales. Pero créeme, es tan fácil dejar que la superficialidad y actitudes ritualísticas invadan nuestros conceptos de qué es ser cristiano y empezar a caer en rutinas. Es tan fácil, pero no queremos perder el corazón del asunto. Tú y yo somos la iglesia. Lo que asociamos como algo especial cuando nos juntamos en la congregación y veníamos aquí a casa Kairos es porque y pasamos un tiempo, es algo increíble, y es que está la presencia de Dios y estamos gozando este tiempo. Pero está la presencia de Dios ahí no porque Dios habita en una dirección por la calle Bruselas. No. Está la presencia de Dios cuando estamos en la reunión en Kairos, porque Dios vive adentro de ti y vive adentro de mí. Y la presencia de Dios está ahí porque ahí estás tú y ahí estoy yo. Y donde tú estás hoy, ahí está Dios contigo. Y Dios está conmigo y no nos ha abandonado y Él está con nosotros. La verdad es una oportunidad el que tenemos para entender que la iglesia no es un edificio. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y nos deja saber y nos da la oportunidad de considerar esto. La verdad también, ese es un tiempo de oportunidad, porque tenemos la oportunidad especial en este tiempo, ser de bendición. Hay mucha gente que está pasando un tiempo difícil, muchos perdieron su trabajo, hay empresas que están batallando. En este tiempo podemos ser generosos. Oye, si se vale ser generoso en tiempo de escasez, claro que sí. Jesús hablaba con admiración de la viuda que daba en su escasez de lo poco que tenía y ella se lo daba a Dios. Podemos ser de bendición en un momento difícil, en un momento de escasez. Tiene más significado, ¿no? Lo que daba esta viuda porque no tenía.
y de lo poco que tenía daba. Entonces Jesús miraba y decía, mira cuánto ha dado, porque sabía con el sacrificio, con lo que ella daba. La verdad es que muchos perdieron sus trabajos, pero tal vez tú no, quizás. Tal vez has podido seguir trabajando y esa es una bendición, gracias a Dios. Quizás la empresa que tienes o con el que trabajas es uno que es indispensable para este tiempo, entonces sigue operando. Y cuando sucede algo así y tienes una bendición, tal vez es una oportunidad no solo dar lo que dabas, pero quizás dar un poco más. Y no estoy nomás hablando de dar a Kairos, por decir, o a la iglesia donde tú asistes, que créeme que ahorita es indispensable y es tan importante. Pero estoy hablando de dar y ayudar a las personas que están alrededor de ti. La gente que a lo mejor perdió su trabajo. Si la otra persona que no perdió el trabajo lo puede ayudar en este momento, tal vez se va balanceando un poco. Tenemos que ser responsables. Pero esto es una oportunidad para ser de bendición cuando más se ocupa. Me hacía pensar en la historia de Esther, cuando Esther vivió en un tiempo de crisis. Había un peligro que amenazaba la vida de los judíos en el lugar donde ella era reina. Y porque ella era reina, ella estaba protegida, o pensaba que estaba protegida. Y Mardoqueo quería que ella interviniera, aunque iba a ser un riesgo que ella interviniera. Y las palabras de Mardoqueo fueron, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hermano, ¿quién sabe si el hecho de que Dios bendijo lo que tú estabas haciendo y la obra de tus manos y ahorita tienes, quizás para esta hora has llegado para poder ser de bendición? Tal vez hay una persona que ahorita esté orando y rogando a Dios sin saber qué hacer, sin saber cómo la va a hacer, sin saber cómo va a salir de esta. Y está preocupado y rogando al Señor. Y tal vez Dios está contestando la oración de esta señora y lo va a hacer a través de la ayuda que tú le vayas a dar. Quizás es tu vecina, quizás es otra persona. La verdad, hoy en la mañana me tocó ir a una colonia y con esto termino, pero vimos varias personas de muy escasos recursos. Ahora yo trabajo con una organización que da despensas de comida. No vienen de mi bolsillo, yo trabajo junto con la organización y hay personas que dan para que podamos dar. Tenemos tiempo haciendo esto, pero ahorita en estos momentos es muy útil llevar despensas a estas colonias. Entramos a la colonia 3 de octubre y estar alrededor de casas hecho con parches de madera y hojas de cartón y lo que tú quieres, la madera que la gente deshace, ellos lo usan para construir sus casas. Y en medio de esa colonia humilde, escuché como una de las señoras, con todos los que hablé, me dijeron que habían perdido su trabajo, quizás hablé con unos 7, 8 diferentes familias y todos habían perdido sus empleos y estaban batallando salir adelante. Una señora me dice, sí, pues comemos una vez al día y estamos aquí viendo cómo salir adelante. Una vez al día. Un hijo de 4 años de edad, otro de 14. Otra señora nos habló acerca de creo que es su suegra, que tiene una conocida en su colonia que hace unas horas cuando estaba con esas personas me decía que esta mujer se quiere quitar la vida, dice. ¿Por qué? Porque tiene 3 hijos y ya van 3 semanas y no tienen y no sabe cómo le va a hacer. ¿Sabes? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Las manos de Dios siguen bendiciendo a personas hoy en día. Los pies de Jesús sigan entrando a lugares donde otros no entran. Y las manos de Jesús y los pies de Jesús somos tú y soy yo. Este tiempo es un tiempo de oportunidad. Oportunidad para ser de bendición. Vamos a orar.
voy a orar y voy a orar las palabras que encontramos en Hebreos capítulo 12, cuando habla de correr una carrera, porque esto es un tiempo de retos y dificultad, y en momentos va a ocupar, yo creo, un poco de aguante, tal vez mucho aguante. Y esos son los consejos para el corredor, los que corrían esta carrera, que seguían a Dios en este mundo. Y ellos también estaban atravesando tiempos difíciles. Y esas palabras están en el libro de Hebreos, y esa es mi oración este día. Dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Sabes que lo que nos espera a nosotros es gozo? Es gozo porque un día estaremos con el Señor en su presencia. Y como extraño que yo terminara una predicación y ir con el hermano Aarón y que él me abrazara, porque lo que él hacía, me sonreía y me daba un abrazo cada vez que me tocaba compartir aquí en Kairos. Y Aarón ahorita está con el Señor, y aunque me duele el corazón despedir a mi hermano, me anima y me alegra saber que él está en el pleno gozo con su Creador. Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierden el ánimo. Dios, que tú nos des fuerzas, que tú abras nuestros ojos a las oportunidades que tú traes, que tú puedas obrar la obra que tú estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios. Oh Dios, sabemos que tú eres Dios soberano y tú tienes el control total de todo lo que está sucediendo, y que tú estás obrando lo que tú quieres obrar en nuestras vidas, Dios. Yo pido que nos des gracia para no ver la situación alrededor y desesperarnos, sino siempre voltear los ojos en ti y recordar que tú eres Rey y tú estás en control. Eres nuestro Padre y tú nos amas. Te doy gracias por tu palabra, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.